Hola oyentes de Radio Sefarad, un encuentro más en esta sección llamada justamente España-Israel, encuentros y desencuentros con la guía de José Antonio Lisbona, gran experto en el tema. Hola José Antonio. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, en el capítulo anterior habíamos recorrido buena parte del cambio de siglo y en el cambio de siglo hubo también un desfile de nombres entre el primer ministro de Israel, Ehud Barak, la caída en picado de la imagen de Arafat por acusaciones de corrupción y por su negativa a la firma de tratados de paz, el ascenso en Estados Unidos de George Bush hijo y los atentados de las Torres Gemelas que desembocan luego en la guerra de Irak con el apoyo del el presidente de España, del que ya habíamos hablado también en el capítulo anterior, Aznar, y por supuesto la última vuelta de tuerca que había sido cuando sube Sharon en Israel con este partido de centro, Kadima, y vuelve a alejarse la postura española de la israelí, justo en los momentos previos al estallido de la mayor virulencia civil que la sociedad israelí jamás imaginó, que se llamó la Segunda Intifada, donde a diario, como citabas en la entrega anterior, pues 20, 30 personas morían en una cafetería, en un autobús, en cualquier parte podía haber a alguien con un cinturón haciéndose estallar, fuera hombre, fuera mujer, fuera niño o fuera un anciano. Todo era un problema. Y llegamos a esta época 2002, 2003, ¿y qué es lo que sucede en esta época, José Antonio? Pues como hemos retomado continuamente en cada uno de los capítulos, se reitera lo que es habitual. Es decir, la situación en la zona lleva a tener unas relaciones mejores o peores, más cercanas o más lejanas. Como hemos reiterado, el inicio de la Segunda Intifada lo que crea es un enfriamiento, y no solamente un enfriamiento de las relaciones bilaterales, sino un distanciamiento de esas relaciones bilaterales. Los personajes, ya los has dicho tú, ya José María Aznar, un segundo ministro de Asuntos Exteriores, no diplomático como Josep Piqué, y por su contra tenemos un primer ministro israelí, un halcón, que luego hay que decir, Ariel Sharon, un halcón que es el que logra la retirada de Gaza y por lo tanto un paloma en ese sentido, como pasó también al propio general Rabin o también al propio Begin, que han sido los que han desarrollado las negociaciones de paz con los países vecinos árabes. Y en ese sentido, ese distanciamiento de la Segunda Intifada lleva a posiciones severas, comprensibles por parte de Israel, cosa que en muchos casos en la Unión, en la mentalidad política y mental europea no se ve de igual manera. Y eso también sucede en lo que sería para el gobierno español. En el gobierno español, ya sea con un primer ministro como Aznar y dos ministros de Asuntos Exteriores como Piqué y luego Ana de Palacio, se sigue manteniendo lo que es una tradición que es estar en favor del derecho internacional. Por eso, ante, por ejemplo, hechos como lo que se llamaría en Europa, lo que llamaría el gobierno español, asesinatos selectivos para prevenir lo que sería atentados suicidas que venían por parte palestina, islámica, o el inicio de lo que sería la construcción del muro, también llamado valla, pues eran posiciones en que el derecho internacional, incluso una persona que podríamos decir que era más favorable a Israel, como Ana Palacio, pero también era una gran jurista, por lo tanto, en su dicotomía mental podía tener una diferencia en que podía estar más cerca de un Israel frente a una posición terrorista palestina, pero también tenía que estar más cerca de Palestina en el sentido de que Israel incorporaba acciones que no eran coherentes con el derecho internacional, como era la construcción del muro en ese sentido. En el anterior capítulo mencionaba que en los últimos años había habido 3 o 4 acciones donde las relaciones sufrieron en gran medida, y la primera sería cuando, debido a esa situación inaceptable de violencia y de falta de seguridad en todos los ámbitos a un Estado democrático como Israel,
hubo que actuar y se cercó lo que es la Mukati, por lo tanto aparecía el personaje débil de un Arafat ya mayor, cercano, sin luz, motivado sin agua. Eso motivaba una posición de contraposición al gobierno español, y sobre todo coincide con la presidencia, la tercera presidencia de España en la Unión Europea, que sucede en el primer semestre del 2002. José María Aznar, que mantenía una actitud personal de admiración al personaje de Yasser Arafat, aunque le reconocía que se había equivocado en los temas de corrupción y a su vez tal vez no había cerrado la posible consecución de un acuerdo de paz ventajoso para los palestinos en Taba, sí que lo ve como alguien que está cercado por algún opresor mucho mayor, por Goliat. Y en ese periodo de la presidencia europea, los tres interlocutores que tenía Israel, y por lo tanto también los palestinos, eran españoles. Uno era la troika, que se llamaba el ministro español, Josep Piqué, el enviado de la Unión Europea, Miguel Ángel Moratinos, y lo que se llamaría el Mr. Pex, que casualmente también era un español, por lo tanto Javier Solana. Por lo tanto, para la sociedad, para los lectores de periódicos, para los ministros, para cualquier persona en Israel, la Unión Europea hablaba en español, hablaba en castellano y tenía una posición más favorable al que se consideraba que era una entidad terrorista que facilitaba los atentados, y si no los facilitaba era tibio o cómplice de esos atentados que cada día se producían de forma irracional en el Estado de Israel. Mientras la España de Arafat mantenía una posición de no romper los vínculos con Arafat, puesto que consideraba que era el único interlocutor fiable del mundo palestino, para el general Ariel Sharon, primer ministro, Yasser Arafat era lo peor. Es más, lo llamaba el perro. Y ahí viene un elemento de rechazo mutuo entre el general Sharon y José María Aznar, en el sentido, José María Aznar visitó Israel, estuvo también en el mundo árabe y envió a su ministro, envió a la Unión Europea, y luego algún día podré contar, y envió algún mensajero más que se entrevistó con Sharon pidiéndole algún favor especial para que tuviera una actitud más humanitaria con Ariel Sharon. En ese sentido, Ariel Sharon siempre decía lo mismo: quien primero va a visitar y le da la mano a Arafat no me puede a mí dar la mano. Por lo tanto, ahí hubo bastantes, en política sociedad, gestos contrarios entre lo que sería la presidencia española y de la Unión Europea e Israel, y que durante largo tiempo perjudicó la imagen que podía tener la España del centro derecha del Partido Popular y José María Aznar, no como ahora, que efectivamente luego se reconvierte y se convierte una vez que sucede lo que es la guerra de Irak, el occidentalismo, la entrada en la OTAN, el mantenimiento, los temas de seguridad. Pero en ese momento, en esos periodos, hasta el mismo 2004, que a causa de otros atentados terroristas, como pasó en Madrid, el 11M, no pierde el gobierno José María Aznar, y en este caso no lo pierde el candidato que entonces se presentaba frente al gobierno socialista de Zapatero. En ese momento la imagen de España es la imagen de Europa, y la imagen de Europa es la imagen de España. No nos olvidemos un elemento. En política y en todo en la vida nos movemos por imágenes. Y muchos de los oyentes no lo recordarán y tal vez incluso no lo podrán ni creer. Pero el 11 de septiembre del 2001, quien salió en la puerta de la mucata del brazo de Yasser Arafat, dando condenas a lo que había sido el atentado contra las Torres Gemelas, era el enviado especial de la Unión Europea, el español Miguel Ángel Moratinos, que, agarrado por la mano del raíz Arafat, apareció ante todas las cadenas del mundo condenando el atentado, pero mientras que el pueblo palestino brindaba en las calles por los miles de muertos que habían causado en las Torres Gemelas. Esa imagen a la opinión pública israelí no se le puede olvidar.
No se puede olvidar que mientras Miguel Ángel Moratinos, el español ministro posteriormente, que hizo mucho por Israel, también hay que decirlo, durante su periodo de ministerio, visitaba a los heridos en los hospitales israelíes, las condenas de los españoles y los europeos al terrorismo eran radicales, pero al mismo tiempo solicitaban no romper los vínculos con el Estado palestino. Y eso es la dicotomía que sucede en ese gobierno de José María Aznar, que por un lado es el más prooccidental de toda la democracia española, más cercano a posiciones norteamericanas, pero que no logra vencer la resistencia de Bush en acercarse a Palestina, tampoco lo logró Tony Blair, y en ese sentido la España de José María Aznar en ese periodo no va a ser más pro-israelí o menos pro-israelí que los gobiernos socialistas, va a ser la misma la posición de la tradicional posición de la diplomacia española, que es la defensa del status quo en Jerusalén, la partición de dos estados con la línea verde del 49 o posteriormente los armisticios, la capital que no pueda ser Jerusalén, es decir, lo que sería la tradicional corpus separatum y sobre todo el derecho internacional. Aún así, el José María Aznar de finales del 2003-2004, previamente a la pérdida de las elecciones, es un José María Aznar que efectivamente ya no ve con los mismos ojos a Yasser Arafat. Aún así, José María Aznar, para apoyar a la causa palestina, había ido en varias ocasiones a Ramallah, incluso había ido unas navidades a Belén para pasar la cena del gallo, según la tradición cristiana, una forma de apoyar a Yasser Arafat. Eso fue un elemento de alejamiento de Ariel Sharon, y cuando en los dos gobiernos cambiaron, daría igual que fuera Ariel Sharon o fuera otro, pero efectivamente era el primer ministro Ariel Sharon y el primer ministro era José María Aznar. El antagonismo de ambos fue personal, independientemente que luego vino una ministra de Exteriores como Ana Palacio, que tenía posiciones más moderadas frente al mundo palestino, porque también ya veíamos los españoles que la malversación de fondos, que era la cooperación española, pero efectivamente podríamos decir que la imagen que cambia en José María Aznar y que efectivamente su posición más occidentalista proviene a partir del año 2004, cuando en España sufrimos... No se puede decir que no hayamos sufrido el terrorismo. España ha sufrido el terrorismo de ETA, el terrorismo radical vasco desde hace 30, 40, 50 años. Sin embargo, tal vez hasta que no sufrimos los atentados del 11 de marzo, no vemos claramente el terrorismo islámico radical. Y eso a partir del año 2004 cambia la mentalidad de José María Aznar, y posteriormente José María Aznar es una persona que se podría catalogar como los mejores amigos de Israel, los que más están defendiendo a Israel en hechos tan puntuales como el tema de la deslegitimación de Israel o la demonización. Recordemos que en ese periodo del 2002, por parte de la prensa española, por parte de muchas autoridades españolas, no se demonizaba a Israel, pero se demonizaba a Ariel Sharon. Y eso servirá un poco para que veamos que a diferencia de los partidos políticos y de los colores que hayan gobernado en España, lo que serían las relaciones bilaterales se mantendrá siempre lo mismo, en función de cómo se ha desarrollado el conflicto en la zona, en función de los avances o retrocesos del proceso de paz, habrá habido un mayor entendimiento, un mayor distanciamiento entre las posiciones. Concluirá su mandato José María Aznar en que las relaciones personales de algunas personas en concreto del Ministerio de Exteriores son mejores, pero la imagen que tendrá España en Israel no es buena. Y no es buena porque la posición de Europa no es buena en Israel en ese momento. Uh-huh. Bueno, yo creo que este es un punto de inflexión importante, porque no solamente se acaba el periodo en España del gobierno del Partido Popular,
sino que también, como mencionábamos de paso, porque es un hecho local pero de repercusión internacional, el atentado del 11M en plena campaña electoral. Efectivamente, el atentado del 11M lleva a que haya un cambio de gobierno político en España, que cambie el partido que gobierna, pero se da una sintonía que hablaremos largamente en el siguiente capítulo, que es que mientras que no hubo un avance en las relaciones bilaterales entre un gobierno de centro-derecha como Cadima, con Ariel Sharon al su frente, o un gobierno del Partido Popular en España, con dos personas con carácter como José María Aznar y Ariel Sharon, y no había un avance por la situación en la zona, posteriormente va a aparecer un gobierno que, entre comillas, se va a posicionar como uno de los mayores expertos en la zona, porque tenían la gran experiencia de un ministro, como luego será nombrado Miguel Ángel Moratinos, el número 2 de ese ministerio como Bernardino León, el número 3 de ese ministerio como era Rafael Dezcayar, el jefe de gabinete, todas las personas que tenían algo que ver a partir del año 2004 en ese gobierno son gente que tiene como mínimo conocimiento amplio de lo que es la zona y lo que ha sido el conflicto y lo que ha sido la historia. Poco va a servir ese conocimiento, pues que volveremos a una situación peor que la que sucedió en el año 2002 con la Mucata, y serán los peores momentos en las relaciones bilaterales entre España y Israel. La guerra del Líbano 2006 y guerra o plomo fundido diciembre, enero 2008, enero 2009. 2009-2010. Bueno, pues nada, de ello hablaremos en los próximos capítulos de la era de Zapatero. Pues muchas gracias, José Antonio, por habernos ilustrado sobre este periodo que ya nos acerca, nos trae la historia muy cerquita, incluso ya los niños pequeños pueden recordar muchos de los detalles de los que vamos a hablar en estos últimos capítulos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.